Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pascal Roa en Jerusalén para seguir paso a paso y día a día la evolución de esta guerra espadas de hierro entre Israel y los grupos terroristas en la Franja de Gaza, pero que se ha extendido a prácticamente todas las áreas circundantes a Israel y más allá. ¿Qué tal, Pascal? Más allá, sí, más allá. De eso hablamos desde hace 140 días. 140 días, esto es muchos días desde el 7 de octubre. Y como siempre, varios frentes abiertos y también en Israel, pues alguna que otra novedad. Yo hoy quisiera empezar con la cuestión de los rehenes, porque realmente es una cuestión central en Israel toda la semana, pero ya desde el principio mismo de las operaciones, la cuestión de los rehenes está en el centro de la mesa. Y en ese sentido es importante la noticia según la cual ya por fin se desplaza la delegación de Israel a París. Se ha confirmado que están de camino a París hoy mismo. ¿Sobre qué base? Pues primero las presiones de Estados Unidos, porque realmente Estados Unidos quiso y quiere seguir queriendo tomar cartas en el asunto y resolver este tema cuanto antes. Va en el bien de Israel, pero también le pone mucha presión a Israel al mismo tiempo, como ponen presión los familiares. De hecho, ahora mismo hay una manifestación más bien protesta en una de las carreteras principales de Tel Aviv, de la carretera de Ayalon, donde unos familiares y sus seguidores instalaron esta mesa muy simbólica, una mesa de Shabbat, ahora que estamos a punto de empezar Shabbat, una mesa de Shabbat con, por supuesto, las sillas con los ausentes de amarillo, sillas de amarillo con ausentes que están secuestrados en esa misma mesa. Entonces, toda esa mesa está bloqueando parte de la carretera de Ayalon en Tel Aviv y esto marca las protestas, como siempre, en Shabbat, también en los sábados por la noche de los familiares. Pero bueno, en este contexto se enmarca la visita de la delegación liderada por Barnea, por David Barnea, el jefe del Mossad, y más miembros de dicha organización y del gobierno de Israel. Pues sobre la base entonces de Estados Unidos, de la presión también de los familiares de rehenes, también por signos aparentes de flexibilidad, de más flexibilidad por parte de Hamas, ya veremos cuáles serán, y por pruebas al final que se consiguieron de la entrega de medicamentos a rehenes. Esto lo hemos podido ver en medios oficiales, también por parte del gobierno de Israel, sin que hayamos tenido acceso a qué tipo de pruebas. Pero todo esto hizo o motivó a la delegación de Israel desplazarse y ahí se encontrarán con delegados de Egipto, de Estados Unidos y de Qatar para hablar de ese acuerdo futuro posible de liberación de rehenes a cambio de una tregua humanitaria temporal. Pero tú destacas esto que es una tregua temporal, no una tregua definitiva, ¿no? Esto ya veremos porque es lo que quiere Israel y también en esto ahonda Estados Unidos en esta dirección, lo que absolutamente no quiere jamás precisamente. Jamás Claro. quiere el fin de las hostilidades, que se retiren las tropas de Gaza, las tropas de Tzahal, y que ellos por fin puedan volver a gobernar la franja de Gaza. Y esto iría totalmente en contra de estos 140 días de guerra, precisamente. Pero Claro. bueno, si se desplaza a Israel, significa que algo habrá. Esto lo sabremos a lo largo del fin de Ah, semana. se El desplazan domingo, a París, no a Israel. perdón, a París. Sí. Ujú. Bueno, de momento también por los delegados que van son conversaciones todavía que no van a salir a la luz inmediatamente, porque si va el jefe del Mossad es para que si él está convencido, pues después vaya algún ministro y después si está convencido, pues sí se llegue a un acuerdo definitivo, pero me parece que esto
todavía le queda muchas horas de tratamiento, ¿no? Me imagino que ahí también el actor principal es Qatar, que es el único que habla directamente con Hamas. Sí, de hecho, simplemente en lenguaje diplomático, la delegación que salió a París pues comunicó que se desplazaban con un optimismo cauteloso. En Ya. lenguaje diplomático significa que sí, puede durar varios días hasta que encontremos una solución o una posible salida, un posible acuerdo, pero todavía no está hecho. Hay todo tipo de rumores, pero realmente no hay nada todavía. Un optimismo cauteloso es lo mismo que un pesimismo cauteloso. Sí, estamos 50-50, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar y lo único que sabemos es que no va a ser tan inmediato. Eso es lo que yo creo, pero ya me he equivocado muchas veces. Igual cuando hablemos nuevamente el lunes por la tarde, ya está todo acabado, toda la carne vendida, el pescado también, y ya cada uno se fue a su casa, cosa que realmente me parecería demasiado optimista en este momento. Pero bueno, eso es lo que hay acerca de las negociaciones y de los rehenes. Pero también hay cosas que siguen sucediendo en el frente militar, digamos, ¿no? Y en el frente militar siempre, tanto de forma activa como preventiva, de forma activa, por supuesto, en la Franja de Gaza. Ahí, pues, en la misma línea que los últimos días, en Cañones, las últimas operaciones ahí, y también en el centro de Gaza con ah, pues, las incursiones repentinas de unos terroristas que salen de algún que otro túnel, y esas son las tareas de limpieza que está llevando a cabo Tzahal para eliminarles a los terroristas y también a los túneles que se encuentran o desde donde salen dichos terroristas, y también incautando armas. No hay mucha novedad, no hay muchos detalles sobre qué tipo de operaciones hay, pero podemos imaginarlas, las más intensivas en Cañones y las más de limpieza en el resto de la franja. De hecho, todo esto puede servir a, sobre todo las operaciones en el centro y en el norte. Todo esto también sirve para allanar el paisaje que quiere el gobierno de Israel. Es decir, que por fin ayer, por ejemplo, se presentó al gobierno, o Netanyahu presentó a su gobierno, a todos los miembros de su gobierno, por primera vez de forma oficial, pues un plan, aunque muy general, de lo que será el día después. Es un plan muy general, ¿por qué? Pues porque no nombra a quién estará realmente a cargo, pero sí esbozó una posible presencia de palestinos, de oficiales, de miembros oficiales de un posible gobierno con miembros palestinos, por supuesto no vinculados con Hamas, no vinculados con el terrorismo. Básicamente, me imagino, sobre la base de la inteligencia que ha conseguido y que sigue consiguiendo, pues nombrar a técnicos palestinos, gente más o menos sin haber tenido las manos en la masa, aunque esto es una tarea difícil, y también a la espera de que terminen las hostilidades, porque nombrar a tal o a tal también significa que le pones un objetivo en la cabeza y que jamás en algún momento puede matarles, porque después de encontrarles, pues jamás, si sigue operando todavía, pues les puede matar. Así que por eso es un plan general, pero que no descarta la presencia de palestinos en la gobernación de los asuntos civiles, creando un tipo de o tipos de islotes o de bolsas llamadas humanitarias en algunos lugares de la Franja de Gaza, a modo experimental, primero, para ver si esto puede tener éxito. Es el plan muy general que ha vaticinado Netanyahu, y, por supuesto, excluyendo también a la autoridad palestina. Digo por supuesto porque, a pesar de ser una solicitud o una presión, podríamos decir, de Estados Unidos, el gobierno de Israel y sobre todo Netanyahu no está dispuesto a incluir a miembros de la autoridad palestina que, por ejemplo,
todavía no ha condenado los ataques de Hamas del 7 de octubre. Así que esto es como una condición inicial, una condición fundamental que ni siquiera puede cumplir la autoridad palestina. Así que en eso estamos. Por supuesto, hay mucha presión para que la autoridad palestina pueda gobernar incluso los asuntos civiles en la Franja de Gaza, pero Israel no está, el gobierno actual por lo menos no está para la labor. Y ese es el plan que presentó Netanyahu ayer. Se irá afinando, después se presentará a la Knesset, pero por, tiene el mérito de haberse presentado ese plan al gobierno porque no se había hecho antes y es también una cuestión importante para el día después, para también tener más claridad sobre qué pasará en la franja después de las operaciones intensivas que todavía se están llevando a cabo, esperando también la incursión en Rafah a nivel terrestre. Bueno, eso respecto a lo que es Gaza en sí mismo, pero desgraciadamente este conflicto se ha expandido por todas las fronteras de Israel y más allá, como señalábamos. ¿Cómo va el asunto en otros frentes? Sí, en otros frentes, pues los asuntos no paran y esto, a pesar de ser pronto, a pesar de entrar dentro de poco en Shabbat, digamos que las redadas siguen las mismas en Cisjordania. También ha habido algunas escaramuzas más cerca de Jerusalén, Jerusalén Este, perdón. También porque hoy es día de rezo de los musulmanes, entonces hemos podido ver hacia la ciudad vieja y hacia unos barrios de Jerusalén Este algunas escaramuzas entre palestinos y las fuerzas del orden de Israel. Pero entre todas esas redadas, todos estos enfrentamientos, los más violentos, por supuesto, en Cisjordania se centran en Jenin. Y esto es la tónica de los últimos días. Y ahí lo que hemos sabido es que hubo un ataque por dron por parte de Israel, de las fuerzas de Israel, porque habían localizado a un miembro de la Yihad Islámica anoche. Yasser Hanun es el nombre de este miembro, de este alto mando de la Yihad, que fue eliminado en ese ataque selectivo por dron contra su vehículo. También hubo unos heridos en ese ataque. Así que esto ha sido confirmado por Tzahal y por Shin Bet, o sea, sobre la base, como siempre, de inteligencia muy precisa, otro ataque quirúrgico contra terroristas en Cisjordania. Esa es la tónica, seguramente esto no tiene pausa en Shabbat, seguramente esto seguirá también durante el fin de semana y de ello seguiremos comentando el lunes. También muy candente son las operaciones de Tzahal en el norte del país o el sur del Líbano, donde se despliega Hezbollah. Pues hubo muchas noticias desde ayer, porque desde ayer fueron eliminados unos 6 altos mandos de Hezbollah. Y esto es muy importante porque, como siempre, a pesar de que sean ataques en represalia por parte de Israel cuando está siendo atacada por fuerzas de Hezbollah, Israel es mucho más precisa que Hezbollah. Hezbollah, pues, manda misiles al territorio israelí, dispara misiles, cohetes, también desde la artillería, pero no de forma tan precisa, que también forma parte del terror, es decir, al fin y al cabo, no importa tanto si tiene objetivos muy marcados, pero aún así, porque lo importante como objetivo de terror es terrorizar a la población, pero aún así, los ataques de Israel hacen mucho daño a Hezbollah y eso lo hemos podido observar desde ayer porque realmente son miembros de la fuerza de élite de Hezbollah que están siendo atacados y eliminados. La fuerza de élite Radwan, que es muy conocida por los expertos militares. Y de ahí que Hezbollah, pues al final reconoció que unos 211 miembros han sido eliminados desde el principio de la guerra, aunque Israel cree que son más.
Como te lo decía, Hezbollah está pagando un precio muy elevado y también se ve que no demuestra no estar tanto a la altura. Muchos misiles, esto no lo estábamos explicando mucho últimamente, pero todavía muchos misiles, perdón, caen en su propio territorio, o sea, en el territorio libanés. Esto también es muy negativo y los expertos vaticinan que tal vez puedan montar una operación para secuestrar a algún que otro soldado israelí para realzar su imagen, sobre todo de cara a Irán, porque sabemos que esos proxies, Hamas, Jihad, Hezbollah, también tienen un precio que pagar. O sea, Irán les paga, Irán les da uniformes, Irán pues les eleva a ese rango de enemigo supremo de Israel, pero al final tienen que rendir cuentas y las cuentas todavía están muy bajas y se ve que Hezbollah está, a pesar de los discursos de Nasrallah, pues Hezbollah se está quedando muy atrás. Y eso gracias a la potencia de Tzahal que está demostrando con esta guerra que realmente está a la altura y que ha podido retomar su capacidad de disuasión frente a tales enemigos. Ujú. ¿Alguna Bueno, novedad de Siria? ¿Algún ataque? Esto en las últimas horas, no, ¿no? no, en las últimas horas no, en el frente de Siria. Sí, en el Mar Rojo sabemos que otro buque británico esta vez ha sido alcanzado por dos misiles ayer de los hutíes. Se reportan daños materiales y un herido leve. Y hoy, perdón, ayer también fueron interceptados y destruidos 6 drones disparados por los hutíes otra vez, destruidos por la Fuerza Naval norteamericana. Esto es lo que sabemos del Mar Rojo. Y más o menos es lo que tenemos de los varios frentes. Volviendo a Israel, tenemos una comunicación de Tzahal para los residentes del sur, el sur del país que han sido evacuados ya desde el 7 de octubre. Una comunicación también para el gobierno diciendo que ya pueden volver a su casa si quieren los residentes de 18 comunidades del sur, entre Kibbutzim, Moshavim y otros pueblos, pueden volver a su casa, la situación está bajo control, no existe un riesgo, o sea, no es totalmente sin riesgo porque todavía pueden caer cohetes. Es la única amenaza que hay, aunque ya desde hace varios días son muy escasos los disparos de cohetes desde Gaza hacia el territorio israelí, pero bueno, aún así, hablamos de 18 comunidades que pueden volver a una distancia de menos de 4 kilómetros de la frontera y los que se sitúen más allá de los 4 kilómetros, pues pueden volver sin ningún problema. Son recomendaciones todavía a los residentes que quieren quedarse o en casa de familiares o en los hoteles provistos para ellos, pueden hacerlo hasta julio por lo menos. Estas son las últimas noticias Bueno, para... pero sí, sí, no, que hay que recalcar que entre esas comunidades no están las que han sufrido los mayores ataques y los incendios de casas, etcétera, etcétera, como Niroz o Nir Itzhak o Kisufim, etcétera, etcétera. Aquellas comunidades que fueron desalojadas en las primeras 48 horas o 24 horas, apenas se pudo sacar a los sobrevivientes de esas zonas, ¿no? Es decir, que todavía incluso con estas consideraciones de que no es totalmente seguro, hay muchos que no pueden volver y otros que no tienen a dónde volver, porque los kibutzim, algunos de ellos han estado radicalmente dañados, ¿no? Es decir, que hay muchas viviendas que han sido quemadas, eh, así que bueno. En condiciones, porque muchos kibutzim no están en condiciones todavía por los destrozos, efectivamente. Claro, y todavía que yo sepa, tampoco se ha emprendido una labor de reconstrucción, ¿no? O sea, de esto tampoco se habla mucho, ¿no? De que va a ser el gobierno para reconstruir los kibutzim o van a ser los propios kibutzim que van a tener un presupuesto para hacerlo o cómo se va a hacer.
Me imagino que No. alguno que otro tampoco va a volver a vivir al mismo lugar que antes, pero eso ya dependerá, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que después de haber pasado esto, justamente les va a reforzar en la idea de volver a su casa y reconstruirla, pero Ujú. habrá otros que se cansarán de vivir en esa situación. Especialmente digo gente que ha llegado a los kibutzim no dentro del propio movimiento kibutziano, sino como una forma alternativa de vivir en la naturaleza, etcétera, etcétera. Algo que está bastante expandido en el centro del país. Muchos kibutzim se han transformado casi en urbanizaciones, pero que en las zonas tan aledañas a la Franja de Gaza, pues tiene menos atractivo o está expuesto siempre a mayores peligros, ¿no? Sí, sí, ya veremos en qué queda esta cuestión de volver a su casa dentro del trauma también que supuso el 7 de octubre. O sea, es una cuestión traumática. ¿Qué harán? Si volverán, si otros volverán, si habrá kibutzim de nuevo, si realmente seguirán existiendo muchos de ellos. Todavía se quedan un poco en el pasado, es decir, en el pasado reciente del 7 de octubre. O sea, todavía cuando vamos ahí vemos las mismas fotos que el 7 de octubre de lo que pasó, un poco como un retrato de lo que pasó el día de la masacre y no ha cambiado nada. Claro. No sabemos muy bien qué pasará después, qué decidirá el gobierno, qué decidirá el kibutz o los kibbutzim sobre su propia suerte, qué forma tendrá, cómo reconstruirlos, con quién. Esto todavía queda un poco, es verdad, entre paréntesis de momento. Bueno, no sé si tienes algo más que agregar o nos deseamos ya Shabbat Shalom y recordar a los oyentes que esto se retomará, las noticias frescas de Israel, el lunes por la tarde, pero creo que sí tienes algo más que agregar, ¿no? Sí, porque mientras estaba hablando de las operaciones de Tzahal contra Hezbollah, pues leía un informe en el ámbito internacional. O sea, en el ámbito internacional hemos hablado de la salida de la delegación hacia París, pero también Israel Katz, el ministro de Asuntos Exteriores, mandó una carta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se ha hecho pública, la carta, que, que tiene un poco de sorna porque sabemos el papel que está desempeñando las Naciones Unidas y amenaza en esta carta a Israel Katz de que si las Naciones Unidas no hacen nada para devolver a Hezbollah más allá de la frontera del Litani, como corresponde con la resolución 1701, pues Israel lo hará. Pero también explica en esta carta que Irán entrega día tras día armas vía aire, tierra y mar a Hezbollah. Lo hace a través de Irak, luego va a Siria y luego a Líbano. Y en esa carta explica todo el trayecto y explica con un montón de detalles cómo lo hacen, qué tipo de armas, cuál es su uso, las fechas exactas, sobre todo las fechas de las últimas entregas. O sea, información que tendría que tener a su disposición las Naciones Unidas, por supuesto. Pero las Naciones Unidas no hacen nada. Entonces, con ese tipo de sorna, pues advierte simplemente diciendo, hay que respetar la resolución de 2006, la resolución 1701, porque si no nosotros vamos a tomar cartas en el asunto, no podemos hacer más. Así que ya veremos, como siempre, en cada Shabbat esperamos noticias sobre este asunto de Hezbollah, si se va a resolver por vía diplomática o simplemente militar, que yo lo veo más cercano en el plano militar que en el plano diplomático. Pero Claro. bueno, como con los rehenes ya veremos qué suerte tiene. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Muchas gracias, como siempre, Pascal Roac, para atendernos, especialmente cuando en Israel ya está por entrar Shabbat, ya no se puede ir a comprar muchas cosas y hay que ir a la sinagoga. Gracias por atendernos y hasta el lunes por la tarde. Hasta luego.